Mis padres me robaron el dinero y huyeron a otro estado para iniciar un negocio. Así que conseguí involucrar a un abogado y a la policía para meterlos en prisión por robarme el dinero. Y ahora, mis padres están detrás de mi divorcio. No tenía muchas opciones. Mi ex esposa y yo habíamos estado juntos durante más de una década, y cuando las cosas se desmoronaron, sentí como si me hubieran quitado la alfombra debajo de mis pies. Mi hija Emma se quedó con su madre, era mejor para su estabilidad. Regresé a vivir con mis padres a los 37 años. Fue un duro golpe para mi orgullo, pero me recibieron como si nada hubiera pasado. Su casa era la misma de siempre, llena de los olores familiares de mi infancia, café preparado por la mañana, los aerosoles de limpieza con aroma a lavanda de mi mamá y la colonia de mi papá que siempre permanecía demasiado tiempo después de que él salía de la habitación. Me sentí como un lugar seguro para reagruparme mientras descubría mis próximos pasos. Me dediqué a trabajar y ahorré cada dólar que pude para Emma. Me prometí a mí mismo que le compraría un apartamento cuando cumpliera 18 años. No sería extravagante, pero sería suyo, algo que le diera estabilidad. Había estado ahorrando dinero lentamente durante años y, después del divorcio, esos ahorros se volvieron aún más importantes para mí. Cuando volví a vivir con mis padres, había ahorrado $35,000. Lo guardé en efectivo porque no confiaba en mí mismo para no recurrir a él en caso de emergencias o derroches. Mis padres parecían felices de ayudar. Un día, mi padre me sugirió que pusiera el dinero en su caja fuerte. Era uno de esos resistentes atornillados al suelo en el armario de su dormitorio. No entra nada allí, me aseguró. Mi madre intervino, es solo hasta que encuentres una solución más permanente, Douglas. Aquí estarás seguro. Dudé por un momento, pero pensé que tenían razón. ¿Por qué no confiaría en ellos? Unos meses más tarde, tuve que partir en un viaje de negocios de 2 semanas. Era la primera vez que viajaba desde que me mudé y me sentí incómodo por dejar atrás a Emma y los ahorros. Antes de irme, incluso bromeé con mi padre, y quote, no planearás escaparte con mi dinero mientras no estoy, ¿verdad? Y quote. Él se rió y me dio una palmada en la espalda. Relájate, hijo, somos tus padres, ¿crees que te robaríamos? Cuando regresé, al principio todo parecía estar bien. La casa estaba en silencio, pero eso no era inusual. Mis padres solían hacer recados por la mañana. Dejé mis maletas en la sala y fue entonces cuando me di cuenta. La casa se sentía vacía, no solo tranquila, sino físicamente vacía. El sofá ya no estaba, al igual que las mesas auxiliares, el televisor y la mayoría de los cuadros de las paredes. Me quedé helado. Lo primero que pensé fue que nos habían robado. Corrí por la casa, revisando cada habitación. La habitación de invitados, donde me había alojado, estaba intacta, pero la habitación de mis padres estaba casi completamente vacía. Abrí la puerta del armario y la caja fuerte ya no estaba. Fue entonces cuando mi corazón empezó a acelerarse. Corrí a la cocina, casi esperando encontrar más caos, pero estaba impecable, como si se hubieran ido a propósito. Y allí, sobre el mostrador, había un papel doblado con mi nombre. Desdoblé la carta y se me revolvió el estómago al leerla. Douglas, lo sentimos, pero necesitamos un nuevo comienzo. Nos diste una oportunidad y la aprovechamos. Por favor comprenda. Mamá y papá. Me quedé mirando la carta durante lo que me pareció una eternidad, tratando de encontrarle sentido. Mis padres, mis propios padres, se habían fugado con mi dinero. Las mismas personas que me criaron, que me enseñaron el bien y el mal, que me acogieron en su casa cuando no tenía otro lugar a donde ir. Sentí como si me hubieran quitado la alfombra otra vez. No pude procesarlo. Mi primer instinto fue negarlo. Tenía que haber otra explicación. Quizás estaban en problemas y esta era su manera de protegerse. Quizás alguien los estaba obligando a irse. Quiero decir, no podrían simplemente tomar $35,000 y desaparecer, ¿verdad? Pero todas las señales estaban ahí. La casa estaba medio vacía. La caja fuerte ya no estaba donde solía estar. Robado. Ya no estaba, lo habían quitado deliberadamente. La carta no era desesperada ni de pánico, era casi alegre. Me senté a la mesa de la cocina y me quedé mirando el lugar donde había estado la caja fuerte. Mi mente se aceleró, alternando entre la ira, la incredulidad y el pánico. Pánico. El dinero no era para mí, fue para Emma. Había ahorrado durante años para asegurarme de que ella tuviera un futuro seguro, y ahora ya no estaba. Intenté llamarla.
El teléfono de mi mamá saltó directamente al correo de voz. El teléfono de mi papá sonó un par de veces antes de que también se apagara. Fue entonces cuando me di cuenta, no simplemente se habían ido. No querían ser encontrados. Conduje por el vecindario con la esperanza de ver su auto estacionado en algún lugar, tal vez en la casa de un amigo o en una tienda cercana. Nada. Nada en absoluto. Incluso toqué las puertas de algunas de sus amigas. Una vecina, la señora Landry, me dijo que los había visto cargando su auto el día anterior. Supuso que se iban de viaje. Pasé el resto del día recorriendo la casa buscando algún tipo de pista. No hubo itinerario, ni explicación, nada. Todo lo que encontré fue un viejo mapa de Nebraska en un cajón. Ni siquiera estaba seguro de si significaba algo, pero lo contesté de todos modos. Finalmente, me obligué a sentarme y pensar racionalmente. No quería creerlo, pero la verdad estaba frente a mí. Robaron el dinero y huyeron. La pregunta era, ¿qué podía hacer al respecto? A la mañana siguiente fui a ver a un abogado. Ni siquiera estaba seguro de que lo que habían hecho fuera técnicamente ilegal. Quiero decir, eran mis padres y yo les había dado voluntariamente el dinero para que lo guardaran. ¿Eso contó como robo? El abogado, el señor Carver, escuchó pacientemente mientras le contaba toda la historia. Él asintió pensativamente antes de decir, definitivamente es un robo. Familia o no, tomaron tu dinero y se fueron sin tu permiso. Este es un asunto criminal. Escuchar esas palabras lo hizo real de una manera que no había captado del todo antes. Mis padres no eran solo personas en las que confiaba, ahora eran sospechosos de un crimen. El señor Carver me guió a través del proceso de presentar un informe policial. Explicó que una vez que denunciáramos el robo, mis padres probablemente serían incluidos en una lista de personas buscadas. Puede que lleve algún tiempo localizarlos, me advirtió, pero si usan el dinero, dejarán un rastro. Salí de su oficina sintiéndome exhausto pero decidido. No iba a dejar que se salieran con la suya. La siguiente parada fue la comisaría, donde me senté con el detective y le expliqué todo nuevamente. Se tomaron en serio el informe, lo que me sorprendió un poco. Pensé que lo descartarían porque era un asunto familiar, pero no fue así. Al final del día, mis padres estaban oficialmente huyendo y yo tuve que recoger los pedazos. Pasé la noche en casa de mi ex esposa. Le conté todo y, para mi sorpresa, ella no se regodeó ni lo restregó. En cambio, dijo, y quote, lo resolveremos por el bien de Emma y quote. Esas palabras me golpearon fuerte. Me di cuenta de que ya no se trataba solo del dinero, se trataba del ejemplo que le estaba dando a mi hija. Los días siguientes fueron una confusión de emociones y papeleo. Trabajé con el abogado y la policía para brindarles toda la información que pude sobre mis padres, sus hábitos, sus amigos e incluso sus lugares de vacaciones favoritos. Me sentí surrealista, como si estuviera informando sobre extraños en lugar de las dos personas que me criaron. Entonces llegó la inesperada llamada telefónica. Era un martes por la tarde cualquiera cuando sonó mi teléfono. El número no me resultaba familiar, pero respondí de todos modos. ¿Douglas?, preguntó una voz de hombre. Y quote, ¿sí? ¿Quién es? Y quote. Este es el detective Harris. Hemos tenido un avance en su caso. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué tipo de desarrollo? Seguimos a tus padres hasta una unidad de almacenamiento en Kansas. Lo alquilaron unas semanas antes de desaparecer. Y quote, Kansas, y quote, ni siquiera había considerado Kansas. ¿Qué hay en la unidad? Yo pregunté. Esa es la cuestión, continuó el detective. Aún no lo hemos abierto. Necesitamos su autorización ya que el contrato de arrendamiento no está a su nombre, está a nuestro nombre. Estaba de camino a Kansas. No podía sentarme. Caminé y esperé, sin saber si esto era una pista u otro callejón sin salida. Cuando llegué al almacén, el detective ya estaba allí con una orden de registro. El gerente nos entregó las llaves y abrimos juntos la unidad. Lo que encontramos me sorprendió. Dentro de la unidad de almacenamiento había cajas de basura al azar, electrónicos viejos, ropa, libros, pero enterrada debajo de todo estaba la caja fuerte. Mis padres están a salvo. El mismo que se habían llevado de la casa. Y quote, ¿es esta la caja fuerte de la que hablabas? Y quote, preguntó el detective Harris. Asentí, incapaz de hablar. Me temblaban las manos cuando llamaron a un cerrajero para abrirla. Todo el proceso tomó menos de 30 minutos, pero parecieron horas.
Cuando finalmente se abrió la caja fuerte, todos nos inclinamos. El dinero estaba allí, $35,000, cuidadosamente apilados en fajos. Pero eso no fue todo. También había varios pasaportes con diferentes nombres y fotografías de mis padres, identificaciones falsas, un teléfono desechable y una libreta llena de notas garabateadas sobre lugares, personas y lo que parecían transacciones. Estaba claro que no solo me habían robado el dinero, estaban involucrados en algo mucho más grande. El rostro del detective estaba sombrío mientras hojeaba el cuaderno. Y quote, esto explica muchas cosas y quote, murmuró. Y quote, ¿qué quieres decir? Y quote, yo pregunté. Y quote, tus padres no solo huyen de ti. Están huyendo de otra persona y quote. No pude dormir esa noche. Encontrar el dinero debería haber sido una victoria, pero en cambio generó más preguntas. ¿Con quién estaban involucrados mis padres? ¿Qué habían estado haciendo antes de que yo regresara? ¿Y por qué pensaron que robarme era su mejor salida? 2 días después, la policía obtuvo otra pista. Una cámara de tráfico había captado su coche cruzando hacia Nebraska. Las piezas empezaron a encajar y luego el siguiente giro me golpeó como un tren de carga. Uno de los contactos que figuran en el cuaderno resultó ser un conocido contrabandista. El detective me explicó que mis padres probablemente llevaban años lavando dinero. Los $35,000 que me quitaron no fueron solo un robo único, era su forma de financiar su fuga. Me enfermaba pensar en ello. Había pasado toda mi vida creyendo que eran personas buenas y honestas, y ahora parecía que toda su existencia había sido una mentira. El siguiente paso estaba claro, teníamos que encontrarlos antes de que volvieran a desaparecer. Pero a medida que nos acercamos a encontrarlas, comencé a preguntarme si siquiera quería respuestas. ¿Realmente ayudaría a saber por qué habían hecho esto? Una semana después de encontrar la caja fuerte, recibí una llamada del detective Harris. Rastrearon a mis padres hasta un pequeño pueblo de Nebraska. Estaban alquilando una casa en ruinas con nombres falsos y resultó que tenían un negocio ilegal vendiendo medicamentos recetados falsificados. La noticia fue como un puñetazo en el estómago. Mis padres, las personas que solían sermonearme sobre cómo mantenerme en el buen camino, ahora eran criminales en múltiples frentes. Y quote, tenemos vigilancia y quote, dijo Harris. Y quote, es solo cuestión de tiempo antes de que los traigamos y quote. Esa cuestión de tiempo resultó ser menos de 48 horas. Una mañana temprano, la policía allanó la casa y ese mismo día recibí una llamada. Y quote, los tenemos y quote, dijo Harris. Y quote, ambos están bajo custodia y quote. No sentí alivio. Me sentí vacío. Al día siguiente conduje hasta Nebraska. No quería verlos, no estaba preparado, pero quería entender que los había llevado a este punto. En la comisaría, Harris me mostró las pruebas que habían reunido durante la redada. Había cajas de pastillas falsificadas, etiquetas falsas y dinero en efectivo, mucho dinero en efectivo. Mis padres habían usado mis $35,000 para iniciar su operación y ahora enfrentaban múltiples cargos, incluidos fraude, robo y distribución de sustancias ilegales. Luego vino el verdadero truco. Entre los objetos incautados en su domicilio se encontraba otro cuaderno. Este era más detallado que el primero, lleno de nombres, transacciones y lo que parecían mensajes codificados. Harris me dijo que sospechaban que mis padres no trabajaban solos. Y quote, esta operación es parte de algo mucho más grande y quote, explicó. Y quote, y quote. Los padres pueden ser pequeños actores en un plan más amplio. Escuchar eso no me hizo sentir mejor. En todo caso, me hizo sentir peor. Mis padres no solo estaban desesperados, estaban calculando. Me arrastraron voluntariamente a su lío al tomar mi dinero y usarlo para financiar una empresa criminal. El juicio comenzó rápidamente. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y sus identificaciones falsas y sus teléfonos desechables no ayudaron en su caso. Durante las audiencias, mis padres evitaron mirarme. Mi padre se sentó rígido, con el rostro ilegible, mientras mi madre miraba al suelo. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí una mezcla de ira y desamor. Le conté todo al tribunal, cómo confiaba en ellos, cómo se habían llevado mi dinero y cómo había encontrado la carta que me habían dejado. Cuando terminé, apenas podía mirarlos. El caso tardó meses en resolverse, pero el resultado fue claro. Fueron declarados culpables y condenados a varios años de prisión. El juez también dictaminó que los bienes restantes, incluidos la casa y el automóvil, serían liquidados para reembolsar el dinero que habían robado.
Lo más extraño de todo fue lo que pasó después del juicio. Aproximadamente una semana después, recibí una carta por correo. Era de mi madre. Douglas, sé que quizás nunca nos perdones, pero quiero que sepas que no era nuestra intención que esto terminara de esta manera. Tu padre y yo cometimos errores más grandes de los que puedas imaginar, pero todo lo que hicimos, pensamos que lo estábamos haciendo por una vida mejor. Ahora lo hemos perdido todo, incluido usted, y ese es un castigo peor que la prisión. Espero que algún día lo entiendas. Amar. Mamá y quote. No respondí. En cambio, me concentré en reconstruir mi vida. El dinero de sus activos me ayudó a recuperar lo que me habían quitado y lo usé para comprarle a Emma el apartamento que le prometí. Mi ex esposa y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos y finalmente nos reconciliamos. Un año después del juicio, nos volvimos a casar. En cuanto a mis padres, no los he visitado en prisión. No lo planeo. Algunos días pienso en esa carta y me pregunto si hay algo de verdad en ella. ¿Realmente pensaron que estaban haciendo lo correcto o es solo otra mentira más? No lo sé y, sinceramente, no me importa. Las personas en las que más confiaba me traicionaron y he hecho las paces con dejarlas en el pasado. Nunca esperé que el cierre llegara de esta manera. Después de meses de ira, angustia y preguntas sin respuesta, había descartado por completo a mis padres. Pero la vida tiene una manera curiosa de obligarte a enfrentar aquello de lo que estás huyendo. Sucedió un año después de su condena. Me recuperé y viví con mi ex esposa Claire y nuestra hija Emma. Lentamente reconstruimos nuestra relación y las cosas iban bien, realmente bien. Emma estaba prosperando y Claire y yo habíamos encontrado el ritmo nuevamente. Por primera vez en años, sentí que había recuperado a mi familia. Entonces recibí una llamada de un consejero de prisión. Y quote, señor. Delas, a tu madre le gustaría hablar contigo, dijo la mujer. Casi colgué. No quería reabrir viejas heridas, pero algo en su voz me detuvo. Dice que quiere explicar, añadió el consejero. En contra de mi buen juicio, dije que sí. Una semana después, estaba sentado en la sala de visitas de una prisión fría y estéril. Mi madre entró, pareciendo mayor y más frágil de lo que recordaba. Se sentó frente a mí, evitando mis ojos al principio. Gracias por venir, dijo. No respondí. Respiró hondo y empezó a hablar. Lo que me dijo durante la siguiente hora fue a la vez horroroso y extrañamente esclarecedor. Hace años, después de que me mudé y comencé mi propia familia, mis padres tuvieron problemas financieros. Mi papá había hecho algunas malas inversiones y habían perdido la mayoría de sus ahorros. Demasiado orgullosos para pedir ayuda, recurrieron a un amigo, un hombre del que nunca había oído hablar, que prometió ayudarlos a recuperarse. Este amigo resultó ser parte de una red ilegal, blanqueando dinero y vendiendo productos falsificados. Mis padres se involucraron más profundamente de lo que jamás pretendieron, y cuando se dieron cuenta de que se estaban metiendo en ello y ya era demasiado tarde para echarse atrás. Nos amenazaron. Mi madre admitió, con la voz temblorosa, y quote, dijeron que si no seguíamos trabajando para ellos, vendrían tras de ti y de Emma y quote. Entonces decidieron huir. Pero correr no fue barato. Necesitaban dinero para desaparecer. Y cuando volví a vivir con ellos y les confié mis ahorros, lo vieron como su salida. No queríamos hacerte daño, Douglas, dijo con lágrimas en los ojos. Pensamos que si podíamos escapar, te estaríamos protegiendo. Pero estábamos equivocados. Empeoramos las cosas. Me senté allí, tratando de procesar lo que ella me estaba diciendo. Eso no excusaba lo que habían hecho. Nada podría. Pero por primera vez entendí su retorcida lógica. No me habían robado por avaricia o malicia. Habían actuado por miedo y desesperación, tratando de limpiar un desastre que era mucho mayor de lo que podían manejar. Al final de la visita, no los perdoné, pero encontré una extraña clase de paz. Tomaron decisiones terribles, pero no eran los monstruos que yo había imaginado. Simplemente eran personas imperfectas que habían tomado una mala decisión tras otra hasta que no hubo salida. Cuando llegué a casa, Claire y Emma me estaban esperando. Claire no preguntó qué había pasado y yo no le ofrecí una explicación. En cambio, nos sentamos a cenar juntos, los tres, como una familia. Esa noche, después de que Emma se fue a la cama, Claire me abrazó y me dijo, hiciste todo lo que pudiste. Está bien seguir adelante ahora. Y ella tenía razón. Ya no necesitaba la aprobación ni el amor de mis padres. Tenía mi familia,
Claire y Emma, y eso era suficiente. A partir de entonces me enfoqué en construir la vida que quería. Emma se mudó al departamento que le compré cuando cumplió 18 años, y Claire y yo nos casamos nuevamente en una pequeña ceremonia solo con familiares y amigos cercanos. En cuanto a mis padres, no los he vuelto a visitar, pero ya no tengo el mismo enojo que antes. Dejé de lado la amargura y me concentré en las cosas buenas de mi vida. Al final, la traición que casi me destroza también me recordó lo que realmente importa, las personas que eligen estar a tu lado, pase lo que pase.